Bueno, vamos a definir, ¿sí?, las funciones trigonométricas seno, por lo menos ahora seno y coseno, para ángulos cualesquiera, ¿sí? Para lo cual vamos a trabajar en una configuración distinta. Ustedes ven acá que yo hice este dibujo en donde, además de un triángulo, como siempre, con los lados, hipotenusa, opuesto y adyacente, hay una circunferencia. Así que vamos a partir desde ahí, ¿sí? Esta circunferencia se llama circunferencia trigonométrica y la única diferencia que hay entre una circunferencia trigonométrica y las demás es que el radio de la circunferencia trigonométrica es unidad de medida, o sea que el radio vale 1, ¿sí? Bien, entonces yo sobre la circunferencia trigonométrica tomé un punto cualquiera como este que estoy señalando acá y eso me determinó este triángulo de acá. Elegí este ángulo y por supuesto me quedaron la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir el seno de este ángulo, que en este caso es beta? El seno del ángulo beta va a ser el cociente entre el opuesto y la hipotenusa. Nada nuevo, ¿sí? Ya que antes lo habíamos definido de la misma manera. Y lo mismo, el coseno del ángulo beta va a ser la medida entre el adyacente y la hipotenusa. Ahora bien, hay algunas adaptaciones que tenemos que tener presentes acá. En primer lugar, como dijimos antes, esto es una circunferencia trigonométrica, con lo cual su radio es 1. Entonces, ¿cuál de todos estos lados conocemos? Claramente la hipotenusa, como es radio, es el radio de esta circunferencia, va a valer 1. Con lo cual, el seno de beta, que era opuesto dividido hipotenusa, va a quedar opuesto, porque va a quedar opuesto dividido 1. Y opuesto dividido 1 es opuesto. Así que el seno va a quedar representado por esta línea roja que está acá, que es la que determina el valor del seno. Lo mismo para el coseno. El coseno es esta línea verde que me queda determinada de esta forma acá. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ocurre, ¿qué ocurre si yo muevo este punto? Fíjense que yo lo puedo ir moviendo, obviamente que se va moviendo el valor del seno, que es el rojo, y el valor del coseno, que es el verde, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, si el ángulo es más chiquito, el seno se hace chiquito y el coseno se agranda, pero si el ángulo lo voy agrandando, al revés. El seno se agranda y el coseno se hace chiquito. Ahora, fíjense que yo puedo pasarme de 90 grados, cosa que antes no podía hacer, ¿sí? Por ejemplo, acá tomé un ángulo de 133 grados. Y entonces me queda definido, ¿sí?, el coseno acá, ¿sí?, y el seno acá. El coseno y el seno me quedan definidos de esa manera, ¿sí? Ahora, si yo continúo, puedo seguir girando, ¿sí? Recuerden que los ángulos que habíamos definido son ángulos que pueden ir entre 0 y 360 grados, o mejor dicho, en radianes, entre 0 y 2pi. Fíjense que acá también quedan definidos el coseno y el seno, ¿sí?, para un ángulo de 219 grados. Y así yo puedo girar a través de, digamos, en toda la circunferencia, ¿sí?, por toda la circunferencia, y siempre van a quedar definidos el seno y el coseno, pero esta vez de un ángulo cualquiera, de 323 grados, de 340, de lo que sea entre 0 y 360, ¿sí? Si me paso de 360, ya hemos visto que existen los ángulos coterminales, entonces trabajo directamente con el coterminal que está entre 0 y 360. Pero de esta manera, en esta circunferencia trigonométrica, es que quedaron definidos el seno y el coseno, ¿sí?, como estos segmentitos que están acá. Estos segmentitos se suelen llamar líneas trigonométricas y las vamos a utilizar, ¿sí?, en la próxima clase para graficar la función seno y la función coseno, ¿sí?, que es lo que vamos a mirar en la próxima vez, porque acabamos de ver, ¿sí?, a partir de esto que yo les estoy mostrando acá, acabamos de ver que el seno va variando, ¿sí? Fíjense, miren otra cosa que puede pasar. Si yo estoy, por ejemplo, en un ángulo entre 0 y 90 grados, que se llaman ángulos del primer cuadrante, porque están en esta parte, el seno y el coseno son positivos. Pero, ¿qué pasa si yo me voy para acá, por ejemplo? Este se llama el segundo cuadrante. Acá el seno me queda positivo, pero el coseno
a ver, si nosotros pensamos como que el origen está acá, hacia la derecha es positivo, pero hacia la izquierda es negativa. El coseno me queda negativo, ¿sí? De hecho, ustedes pueden probar, calcular el coseno de 126 grados en la calculadora y van a ver que les da un resultado negativo, ¿sí? Si yo me paso al otro cuadrante, que sería el tercer cuadrante, encuentro que tanto el coseno que va hacia la izquierda como el seno que ahora va para abajo son negativos. Y en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante, que es el que está acá, me encuentro un seno negativo y un coseno positivo. Es decir, que también aparece algo que no venía apareciendo antes, que son los signos, ¿sí? Como para complicarnos un poco más. Pero bueno, teniendo presente este dibujo, es muy fácil ver, por ejemplo, que en cualquier ángulo del primer cuadrante, tanto seno como coseno son positivos. En el segundo cuadrante, seno es positivo y coseno es negativo. En el tercero, seno y coseno ambos son negativos. Y en el cuarto, el seno es positivo, es negativo, perdón, y el coseno es positivo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar en la próxima a mirar algunos ejercicios para trabajar esto que aprendimos. Vamos a hacer unos ejercicios como para entrenar un poquito esto de utilizar ángulos generales, ¿no? En toda la circunferencia trigonométrica, más allá de aparecer en triángulos o no, ¿sí? El uso de la circunferencia trigonométrica lleva un tiempito de acostumbrarse, ¿sí? Y nos vamos a apoyar mucho también en los segmentos representativos que vimos recién del seno y del coseno, ¿sí? Entonces tenemos este ejercicio que me pregunta, bueno, para un ángulo de 30 grados, ¿qué otros ángulos tienen el mismo seno? ¿Sí? ¿Y qué otros ángulos tienen el seno opuesto, por ejemplo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacernos un dibujo, ¿sí? Este dibujo lo vamos a hacer varias veces, así que hay que acostumbrarse a hacerlo, aunque sea muy así nomás, ¿sí? Como para ayudarse. Y tenemos un ángulo de 30 grados. No importa tanto la medida, porque esto es un dibujo auxiliar que me ayuda, digamos, a pensar, sino ubicarlo, ¿no? 30 grados, ¿en qué cuadrante está? Está evidentemente en el primer cuadrante, ¿sí? Y le vamos a representar, ¿sí? A ese dibujo hecho muy así nomás, ¿sí? Le vamos a representar la línea trigonométrica que corresponde al seno, que como vimos antes es la línea esta vertical, que en este caso apunta para arriba. Y lo primero que me preguntan es, ¿qué otros ángulos tienen el mismo seno? ¿Sí? Entonces ahora lo primero que vamos a buscar es el mismo seno. El mismo seno, además de 30 grados, lo voy a encontrar en el segundo cuadrante a la misma altura, ¿no? A la misma altura que tenía este, en el segundo cuadrante voy a encontrar un ángulo, ¿sí? Que yo sé que esto mide 30 por la simetría del dibujo, pero el ángulo que tengo que medir es todo este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto mide ese ángulo? Que es el que me están preguntando en, digamos, la primera de las preguntas, ¿sí? Bueno, en este caso lo que podría hacer es pensar, bueno, si mido, recordemos que los ángulos los medimos desde el semieje positivo de las X, o sea, los medimos desde acá, ¿sí? Siempre los ángulos se miden desde el semieje positivo de las X. ¿Sí? Y en el sentido antihorario, recuerden, ¿sí? Porque el sentido antihorario es el sentido positivo. A ver, ¿cómo puedo entonces calcular el ángulo que marqué en rosa? Bueno, yo puedo pensar que media vuelta, o sea, 180 grados, le resto este pedacito, es decir, 180 menos 30, y entonces me da 150 grados el ángulo que tiene el mismo seno que el dibujado. Ahora me preguntan qué ángulos tienen el seno opuesto, ¿sí? Entonces yo voy a distinguir, a ver, acá obviamente voy a tener el seno opuesto, ¿no? ¿Está bien? En el cuarto cuadrante, sabiendo que este angulito mide 30, pero también tengo otro ángulo que tiene el seno opuesto acá. En el tercer cuadrante, ¿sí? El seno opuesto quiere decir que el seno es igual valor, pero con el signo negativo, en este caso porque el signo del seno de 30 es positivo. Entonces, a ver, tendríamos dos opciones acá, ¿no es cierto? Tendríamos que pensar, todos sabiendo que por simetría este ángulo vale 30. Entonces yo tendría que medir el ángulo verde, que partiendo desde acá sería hacer todo este recorrido hasta llegar a lo que está en verde. ¿Cómo hago para
medir todo ese recorrido? Bueno, yo podría pensar, a ver, hago 180 que es media vuelta y le sumo 30. Ahí está. Entonces tengo 210 grados. Lo que pasa que esta pregunta tiene dos respuestas, ya que tengo este seno, que es opuesto al que me dieron, y después tendría, por ejemplo, que medir el ángulo que está marcado en amarillo, que lo voy a marcar por acá afuera, sería hacer todo este recorrido, que implicaría hacer casi toda la circunferencia, ¿no? Porque es toda la circunferencia menos 30. Toda la circunferencia es 360 grados, menos estos 30 nos quedan 330 grados. Y ahí entonces respondimos las primeras preguntas, ¿sí? Veamos en el próximo ejercicio, nos dicen, bueno, ahora tenés un ángulo de 150 grados, para un ángulo de 150 grados, ¿qué otros ángulos tienen el mismo coseno y qué otros ángulos tienen el coseno opuesto? Bueno, a ver, vamos a hacer también un dibujo para ayudarnos a responder, pero ahora vamos a tener que hacer todo el análisis a partir de 150 grados que lo tenemos en el segundo cuadrante. El ángulo de 150 grados viene a ser este, ¿sí? Más o menos, ¿no? De forma aproximada. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que ahora lo que tenemos que considerar es el coseno. Y la línea trigonométrica o el segmento que representa el coseno, ¿sí? Es el valor que está acá, el valor de la abscisa del punto, ¿sí? Ahí tenemos entonces el coseno de 150 y nos preguntan, bueno, ¿qué otro ángulo, además del de 150, tiene el mismo coseno? Bueno, resulta bastante evidente que por alguna simetría que uno puede hacer, ¿sí? Tendríamos que considerar, a ver, todo este ángulo que estoy marcando en amarillo, porque ese va a tener el mismo coseno. Ahora, ¿cómo mido este ángulo que está en amarillo? Muy bien, me voy a basar en lo siguiente. Si el ángulo que me dan es de 150, está en el segundo cuadrante, quiere decir que este angulito de acá mide 30 grados, porque es lo que le falta a 150 para llegar a la media vuelta que es 180. Así que si este mide 30, este también por simetría que se plantea acá también va a medir 30. Con lo cual, ¿sí? Con lo cual, el ángulo amarillo tendríamos que pensarlo como que es de 180 más estos 30. Es decir, ¿sí? 180 más 30 me da 210 grados. Exactamente. Después nos preguntan, ¿qué otros ángulos tienen el coseno opuesto? Bueno, si tenemos que hablar del coseno opuesto, nos tendríamos que ir para el otro lado. El coseno así me quedaría marcado. Ahora, ¿qué ángulos hacen que aparezca este coseno? Bueno, estos ángulos van a ser un ángulo que está en el primer cuadrante y un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y de nuevo voy a tratar de usar mis propiedades de simetría que tengo acá, ¿sí? Acá tengo 30 grados y acá tengo 30 grados. El primero de los ángulos que se marca es muy sencillo porque es justamente el ángulo de 30, este que está acá, ¿sí? Así que uno de los ángulos es 30, pero el otro tengo que ir hasta el cuarto cuadrante, ¿sí? Pasa algo similar a lo que pasaba antes, tendría que hacer todo este recorrido hasta llegar acá, ¿sí? Todo este recorrido, ¿no? Hasta llegar acá, que sería hacer toda la vuelta menos 30, es decir, 330 grados. Muy bien. Entonces, de esta manera es que nosotros trabajamos sobre la circunferencia trigonométrica, recordando cuáles son las líneas trigonométricas del seno y del coseno, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí, la próxima clase vamos a trabajar con los gráficos de la función seno y de la función coseno, ¿sí? Así que nos vemos entonces la próxima.